Tú caminas con nosotros, en nosotros, y Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos abrir nuestro corazón, pedir que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y sea tu Espíritu el que nos ministre esta palabra de la cruz que es tan importante, Señor, porque el Evangelio está centrado en la cruz de Cristo. Y queremos entender y queremos vivir esta verdad que tú hablas sobre la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aquieta nuestro corazón, nuestros pensamientos, que no estén agolpándose en nuestra mente, sino que podamos tener reposo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas veces hemos hablado de la cruz de Cristo como una de las condiciones para ser un discípulo de Jesús. Pero no solamente es eso, tampoco no solamente es que en la cruz el Señor compró nuestra libertad y que nos hizo salvos por la cruz de Cristo, que se perdonó los pecados ahí. Hay un mensaje sobre la cruz de Cristo y hay una profundidad sobre la cruz de Cristo que debemos entender. Muchos de los cristianos no crecen, no avanzan, siguen sufriendo, siguen viendo la vida cristiana muy pesada porque no entendieron aún lo que es la cruz de Cristo. Y la palabra de Dios nos trae la cruz de Cristo como el centro del Evangelio. No es difícil decir que Jesús murió en la cruz. Quizás sea el mensaje más conocido en toda la iglesia, que Cristo murió en la cruz y murió por los pecadores. Ese mensaje que comúnmente escuchamos, que Él sufrió y Él padeció en una cruz. Esas son realidades que nosotros no podemos negar, es lo que pasó. Él sufrió y murió. Mas decir solamente eso de la cruz sería como traicionar el mensaje de la cruz. Decir que Jesús murió por nosotros parece como si fuese una verdad completa, pero no lo es. De que Él murió por nosotros es una verdad, mas Él murió en una cruz que no era nuestra. Él murió para llevarnos a morir con Él. Hermanos, el tema de la cruz, una de las cosas más importantes de la cruz que debemos entender, es que Jesús murió en la cruz para que nosotros muramos con Él. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes así? Jesús nos lleva a morir con Él, a la cruz. Él nos invita a morir con Él, hermanos. Y no predicar esta verdad, esta realidad, es traicionar el mensaje del Evangelio. La cruz de Cristo es nuestra cruz. Y Él nos lleva a morir juntamente con Él. Y eso es algo que tenemos que tener presentes, porque aquel que es discípulo de Jesús ha muerto con Él. Mucha gente puede predicar la palabra de Dios y no predicar el Evangelio. Porque el Evangelio se apoya en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y en nuestra muerte con Él. Esa es la partecita que no entendemos o que nos olvidamos o no le damos la profundidad. Nuestra muerte con Cristo. Cuando solamente predicamos que Él murió y no entendemos nuestra inclusión en su muerte, posiblemente no comprenderemos lo que Jesucristo vino a hacer. Acuérdense que el viejo hombre, la vieja naturaleza, no le servía de nada a Dios. Y por eso tenía que morir. Tenía que morir el viejo mar, tenía que morir, su carne tenía que ser crucificada.
las viejas pasiones, los pecados, todo eso, ese hombre viciado tenía que morir. Y por eso vino Cristo también. Y por eso fue a la cruz. No solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino que lo más importante es para que muera la vieja creación, nuestra vieja naturaleza, y naciera una nueva criatura, que ahora sí puede cumplir la voluntad de Dios. Así que es muy importante esto, hermanos. Vayamos a Romanos 6, versículo 3 al 7. Romanos 6, versículo 3 al 7. Este es un texto muy importante. Pongan atención en lo que dice el texto. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A quién se le sepulta? ¿Al muerto o al vivo? ¿Al vivo? Al muerto. Porque acá dice: hemos sido sepultados juntamente con Él, porque estábamos muertos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, para resucitar y tener la vida de Cristo, tengo que morir. Si no muero, no puedo resucitar, porque solamente resucitan los muertos. Y acá la palabra dice: si hemos sido semejantes en su muerte, también por consecuencia lo seremos en su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, ¿hemos muerto o no? ¿Estamos muertos? ¿Sí? ¿Y un muerto reclama? ¿Un muerto se siente? ¿Un muerto reclama derechos? Piensen bien, ¿hemos muerto o no hemos muerto? ¿Un muerto se resiente? ¿Van viendo la profundidad del mensaje de la cruz? Este es el mensaje más glorioso. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Cuál es la riqueza de esta palabra que hemos leído? Primero es el hecho de que Cristo murió, y eso no es un hecho aislado, porque Él nos incluye en su muerte. Y no hay cómo resucitar para vivir en una nueva vida sin haber experimentado la muerte con Él. Yo quiero experimentar una nueva vida, pero tengo que haber muerto con Él. Y muchas veces nuestras vidas no demuestran que estamos muertos. Seguimos pataleando, seguimos reclamamos a Dios, le reclamamos a las cosas, pero el que ha muerto no está así. Y el Evangelio del Reino se apoya exactamente en este mensaje. Y si nosotros no tenemos un énfasis radical en el mensaje de la cruz, nuestra predicación no pasará de ser solamente un acuerdo diplomático con el pecador. Muchos hermanos que se han convertido y se han bautizado y los llamamos discípulos, no pueden vivir la vida cristiana. Siguen amargándose, siguen molestándose, siguen quejándose.
Porque no han muerto. No entendieron el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Quizás tengamos discípulos que siguen todavía reclamando sus derechos, a amargarse, a molestarse, a pelearse con el cónyuge, a molestarse con los hijos. Es porque no ha muerto. Pero nosotros, que hemos sido incluidos en la muerte con Cristo Jesús, tenemos una vida nueva, una vida que se va renovando día a día, donde se va manifestando el carácter de Jesús. Por eso es importante, hermanos, cuando predicamos a alguien, predicar lo que significa el Evangelio del Reino. Porque es fácil predicar salvación. Dios te va a arreglar tu situación, Dios va a ordenar tus cosas, Dios va a hacer esto, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Pero quitar la cruz es realmente, Dios nos va a tomar cuentas, hermanos. Tenemos que predicar un evangelio completo, las promesas y las demandas, los beneficios y nuestros deberes. Tenemos que predicar eso. Porque si no, la semilla, como dijimos el domingo pasado, la semilla se corrompe. Y lo que va a dar, y esa semilla aguada, esa semilla que ha sido alterada, va a dar frutos alterados, discípulos alterados. Por eso tenemos que cerciorarnos que los que predicamos entiendan bien el mensaje de la cruz, entiendan bien el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, del gobierno de Dios. ¿Amén? ¿Por qué digo que es un acuerdo con el pecador, un acuerdo diplomático? Porque muchas veces, y pasa eso, acuérdense del joven rico. El joven rico era casi perfecto, era un hombre casi perfecto, cumplía todas las cosas, la ley, cumplía, tenía un buen corazón, todo, solamente que una cosa no tenía: amaba las riquezas más que a Jesús. Y no se sujetó en la orden de Jesús. Ahora, ¿por qué digo que no es un acuerdo con el pecador? Porque si era 90% bueno, vamos a decir entre comillas, Jesús no fue corriendo atrás de él y decir: ven, estate conmigo, ya cambiarás. Eso es un acuerdo. Y Jesús no hace acuerdos con los pecadores. No les dice: ya sigue caminando conmigo, ya en el camino, ya de repente te conviertes. No. Por eso el evangelio de hoy en día predicado es un evangelio de acuerdo con el pecador. Ven, puedes ir haciendo tus cosas, pero ven. No es así, hermanos. Jesús no era así. Jesús tenía gracia, pero también tenía firmeza. Era firme, pero daba con la gracia, con amor. Le decía las verdades, pero nunca escondía las verdades, ¿no? Entonces, no hay vida cristiana sin muerte. Eso, por favor, apúntelo. No hay cristianismo sin muerte. No hay cómo vivir la vida de Cristo sin morir. No hay cómo tener una vida cristiana sin haber experimentado la muerte. Y yo estoy hablando de la muerte del yo, ¿no es cierto? La muerte del ego, el querer hacer las cosas, de eso estoy hablando. Solamente la muerte de pecador juntamente con Cristo puede garantizar la liberación verdadera. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? Porque no hemos muerto. Así de sencillo. Algunas personas pasan años en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, y nunca pueden experimentar realmente una liberación, especialmente del yo. El yo sigue manejando la vida, sigue quejándose, sigue sintiéndose, sigue reclamando, y nunca pueden tener una verdadera liberación de sus vidas,
Porque mientras que este yo reclame, no puedo disfrutar de la vida de Cristo. Porque hay la lucha de dos voluntades. Nadie puede servir a dos señores. Entonces uno tiene que decidir. Pero imagínate querer servir a uno y al otro, al yo y a Cristo, al yo y a Cristo. Ese hombre termina mal de la cabeza, angustiado, estresado, todo, porque realmente no se puede servir a dos señores. La Biblia dice que todos pecaron y que fueron destituidos de la gloria de Dios. No solamente que perdieron la gloria de Dios, sino que también dejaron de glorificar a Dios, ¿no? Perdieron el centro, el foco en la gloria de Dios para enfocarse en su propia gloria. Luego, los hombres entran en una carrera de su propia glorificación, ¿no? Es cuando uno centraliza su ego. Así como Satanás desean reconocimiento, desean aplausos, desean alabanza, desean muchas otras cosas donde uno realmente se realiza. A veces en la iglesia hay eso. Quiero realizarme como pastor, quiero realizarme como un líder, quiero realizarme como un guía. Y muchas veces eso es, sutilmente, es una autoglorificación de uno, para que uno se sienta bien, ¿no? El mensaje de la cruz no es opcional. Todos los que quieren vivir en Cristo tienen que ser crucificados con Él, muertos y resucitados con Él. Si cuando proclamamos el Evangelio no insistiésemos en la cruz, en la muerte, en la resurrección del Señor, nuestra predicación será vana, como dice Pablo, ¿no? Si no oyésemos claramente la posición en la que tenemos que estar en Cristo, posiblemente nuestra vida va a ser distorsionada. Será coja, será renga, será tibia nuestra vida. Colosenses 2, versículos 12 al 15. Colosenses 2, versículos 12 al 15. Este es otro texto importantísimo. Fuisteis sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Y Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Y también despojó a los principados y autoridades y las exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Y uno que lee este texto ve que la muerte de Cristo nos está llevando a la muerte juntamente con Jesús. Porque dice, habiendo sido sepultados. Como dije, ¿a quiénes se les sepulta? Es a los muertos. Hoy en día predicar sobre la cruz es difícil para la gente entender, tener una comprensión clara con la conformación con la muerte de Jesús. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Yo copié una paráfrasis de este texto que hemos leído, que es un lenguaje sencillo. Lo voy a leer. Hermanos, es Pablo hablando, vengo a recordarles que el evangelio que les anuncié, el que recibisteis y que incluso en el que perseveráis, por él también sois salvo, si retuviereis la palabra tal como se las prediqué, a menos que hayáis creído en vano. En primer lugar, les he dado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día, según las Escrituras. Acá en este texto vemos lo que aconteció con Cristo. Leímos en Romanos lo que aconteció con nosotros. Y Romanos 6:4, leímos que pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Jesús en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Una pregunta. ¿Cuántos fuimos sepultados juntamente con Cristo? ¿Y cuántos hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida? ¿Y cuántos estamos viviendo en esa vida nueva? Porque versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hermanos, vuelvo a decir, no hay cómo resucitar sin experimentar la muerte. No hay resurrección sin muerte. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin muerte. No existe. Si yo sigue viviendo mi yo, mi ego, sigo reclamando derechos, sigo sintiéndome, sigo hiriéndome, sigo caminando en los reclamos de mi ego, no he muerto. Sigue gobernando mi naturaleza carnal, mi alma. Solamente el que ha experimentado la muerte, el que ha muerto para sí mismo, el que dijo, ya no vivo yo como Pablo, sino Cristo vive en mí, es aquel que experimenta la vida poderosa, nueva de Jesucristo, esa vida victoriosa. Solamente se puede experimentar cuando hemos muerto a nosotros y hemos resucitado y tenemos la vida de Jesús. Por eso es muy importante entender esto, hermanos. El versículo 6 de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tenemos que tener cuidado con tener una vida, una práctica del pecado. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que no pequemos, estoy diciendo la práctica. La práctica de pecado es un estilo de vida, de seguir pecando. No es que peco porque soy imperfecto, pero rápidamente me redarguye el Espíritu Santo, me reconcilio con Dios, me arrepiento, pido perdón al Señor, pido perdón a los que tengo que pedir perdón y rápidamente vuelvo a estar reconciliado con Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que viven en un hábito pernicioso, algo que es recurrente en mi vida. Aquel
no ha experimentado la muerte de Cristo y por ende no ha sido liberado de esa vida de pecado. ¿Se entiende? La cruz nos incluye en la muerte de Cristo y morimos con Él. Y cuando anunciamos la muerte de Jesús, cuando estamos predicando a una persona cualquiera en la calle, a un incrédulo, entonces nosotros tenemos que esperar que sucedan dos cosas. La primera, que esta persona al recibir a Cristo declare que él debería haber muerto y no Cristo, porque la culpa era de él. Esto es lo primero que un pecador, alguien al que le estamos predicando, tiene que tener conciencia. Tiene que haber luz y tener esta conciencia. Y cuando éste recibe el sacrificio de la cruz, él estará diciendo: yo debí haber muerto, pero él murió por mí, entonces yo moriré con él. Eso es lo que una persona tiene que tener conciencia. Esa persona entendió el reino de Dios, entendió lo que es la cruz de Jesús, lo que va a ser la cruz en mi vida. Efesios 2, versículo 14. Efesios 2, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, el Evangelio se destina para aquellos que quisieron ser diferentes, ser mejores, que se esforzaron en todo y se dieron cuenta que no tenían nada más que hacer. Quería ser un buen esposo y no podía. Quería ser un buen padre y no podía. Para ellos es el Evangelio. Porque después que fallaron en todo, vinieron a Cristo y murieron por Él y con Él. Hermanos, la justicia de Dios exige la muerte del reo. Y todo reo tiene que morir. Y todo pecador al recibir a Cristo se incluye en su muerte. La cruz tortura y mata. Porque la cruz, después de torturar, ella mata. Y la tortura, obviamente estoy hablando en una figura, porque cuando uno tiene que renunciar, tiene que morir, primero hay una lucha, hay un dolor, no quiero obedecer, no quiero hacer, no quiero cumplir lo que Dios dice que tienes, porque me duele hacerlo. Y eso es una tortura, pero al final tiene que morir. Por eso habla de que la cruz tortura y mata, porque hay una lucha en nosotros entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Entonces tiene que aparecer la cruz ahí, porque la cruz es la que nos va a hacer morir a nuestro yo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué sucede con lo que siente un muerto? ¿Qué siente un muerto? El muerto no necesita aplausos, el muerto no necesita reconocimiento, no necesita honras, no necesita de un estrado, de un podio, no busca su gloria. Un muerto no necesita que nadie lo alabe, que nadie lo glorifique.
Un muerto no reclama derechos, porque un muerto no siente nada. Por eso que Jesús fue a la cruz, porque el pecador necesitaba ser crucificado. Y cuando uno está crucificado, está en esta posición. Estoy muerto a este mundo, y vivo para Cristo. Amén. Mateo 10, 38. Mateo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿no? Digno de mí. En base a lo que hemos compartido, nosotros podemos comprender este versículo. Si no tomamos la cruz y venimos en pos de Él, no somos dignos de Él. Mateo 16, 24, un versículo paralelo, pero amplía algo más, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23 le añade algo más. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué es esa cruz? Para cuando aparezcan el choque de voluntades de mi yo con la voluntad del Señor, ahí está la cruz, ahí muero. Por eso que tiene que ser todos los días, en todo momento, la cruz siempre presente en la vida del cristiano. Eso es muy importante, hermanos. Cuando los jóvenes miran a una chica del mundo, pero Dios dice: no os unáis en yugo desigual, aparece la cruz, tiene que aparecer la cruz. O cuando un casado comienza a mirar a una mujer, tiene que aparecer la cruz. Cuando me ofenden, cuando me hieren, cuando me tratan injustamente, mi yo quiere reclamar, mi yo quiere devolverle el mal, ahí tiene que aparecer la cruz. Por eso es todos los días, tiene que estar la cruz presente en nuestra vida. Yo les pregunté hace un momento cuántos han sido sepultados. Porque la cruz, hermano, ¿por qué le hice esa pregunta? Porque la cruz es un instrumento de muerte. La cruz tortura y mata, como dije. Ahí morimos con Él, somos sepultados con Él y somos resucitados con Él. Y si resucitamos con Él, también reinaremos. ¿Cuáles son los efectos de la crucifixión en los discípulos? En primer lugar, cuando somos crucificados con Cristo, esto altera nuestra visión, pasando a percibir solamente la grandeza de Él y la absoluta gloria de Él. En segundo lugar, cuando estamos muertos, perdemos el centro del yo, del ego, y ponemos el centro en Dios. El hombre que está crucificado pierde el deseo de exigir gloria, pierde el deseo, desiste de sí, y su mirada y su foco ahora es cambiado hacia la gloria de Cristo, ya no a glorificarme a mí mismo, a satisfacerme a mí mismo, sino a satisfacer a Jesús, a buscar su gloria, que Él sea glorificado. El corazón es cambiado para la gloria de Dios. Nuestra fuerza, nuestros esfuerzos son cambiados de dirección, ya no para mí, sino para la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar crucificados,
porque el yo quiere autosatisfacerse, quiere glorificarse, quiere servirse a sí mismo. Pero nosotros ahora vivimos para Dios, ya no para nosotros. Y eso es la de un discípulo, ese es el que está muerto. Hermanos, si tú sigues viviendo para ti, no estás muerto. Ojo con eso. Sigues vivo y no has experimentado juntamente con Jesús la crucifixión. Esto elimina un montón de problemas, porque los problemas que tenemos en nuestras relaciones, en el matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos, el problema es que no hay cruz. Estoy hablando de discípulos, no hablo de los inconversos, no hay cruz. Hay discípulos que siguen reclamando por todo, por la vida, por lo que les pasó, por las cosas que les pasan. No hay cruz, no entendieron el reino. ¿Qué sigue? Tercero. La cruz extermina la gloria del hombre y restaura la gloria de Dios. Como dije, un día fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando morimos, Jesús restituye en nosotros su gloria. No nuestra gloria, sino la gloria de Él. Vivimos para la gloria ahora de Dios. ¿Tu vida va a glorificar a Dios o la gente va a blasfemar de Dios? Nosotros somos gloria de Dios. Somos para que la gente glorifique a vuestro Padre Celestial, dice Jesús. ¿No? A ver, ¿por qué si nosotros morimos y declaramos que morimos, pero seguimos necesitando reconocimientos, grandezas, poder, si hemos muerto? Y es más, seguimos luchando por eso, ¿no? Vivimos en busca de eso, nuestra vida toma el rumbo de eso. Y muchos hasta se enferman si les falta eso. Si no nos reconocen, no reconocen lo que hacemos, no reconocen lo que somos, entonces nosotros nos mortificamos, nos molestamos y reclamamos. ¿Y por qué no me reconocen? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo soy así, ¿por qué no me reconocen? ¿Por qué no me honran? Pero si uno ha muerto en Cristo, ya no necesita de reconocimiento. Si yo estuviese muerto, ya no soy nadie. Si yo estoy muerto, no soy nada. Si estoy muerto, soy invencible. Porque ¿qué se le puede hacer a un muerto? ¿No? El muerto ya no tiene nada que perder. El muerto no puede perder nada y por eso el muerto es invencible. ¿Qué podemos hacer para herir a un muerto? O para matar a un muerto. ¿Cómo podemos resentir a un muerto? ¿Cómo podemos herirle a un muerto? ¿Cómo podemos amargarlo a un muerto? Fastidiar a un muerto. Él no siente nada. Entonces, ¿por qué tú y yo sentimos? ¿Por qué tú y yo nos enfadamos? ¿Por qué tú y yo nos amargamos? ¿Por qué nos herimos? La conclusión a la que uno puede llegar, si es que pasa eso, es que posiblemente aún no hemos sido conformados a su muerte. Es decir, no hemos aún muerto con Cristo Jesús. Jesús dice, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da.
Y hermanos, la paz que Él te da es la paz del mismo Cristo, ¿no? Es la paz, esa paz de la muerte. Haber muerto a uno. No estoy afanado, no estoy preocupado, no estoy que no puedo dormir, no estoy que me afecta todo el sistema del cuerpo, la ansiedad, la angustia, la preocupación. Estoy reclamando, estoy que no soporto estas cosas, porque no estoy muerto. Entonces, la cruz nos va a llevar siempre a la muerte con Jesús. Y de esa cruz hay la paz que excede todo conocimiento. Este mensaje de la cruz, la gente no lo va a aplaudir. Este mensaje de la cruz no es muy bien recibido, no es muy agradable, porque habla de algo que nos duele, entonces no nos agrada a veces el mensaje de la cruz. Y hoy en día, la mayoría de palabras, la mayoría de que se predica en internet, por ejemplo, la cruz no está presente. Está la autoglorificación. Tú puedes, tú vas a llegar. Dios te ha llamado para que seas un hombre exitoso en los negocios, exitoso acá, exitoso allá, en los estudios, en tu carrera, ¿no? No es que está mal que nosotros seamos prosperados ni exitosos, no está mal. Es cuando nuestra vida, nuestro corazón busca eso. A veces las cosas vienen porque Dios las permite y eres prosperado mucho. A veces estudias, pero si las cosas que hacemos están centradas en Cristo, si tú estudias una carrera y una carrera que da muchos réditos, paga bien, tu actitud no es porque pagan bien. La actitud tiene que ser, voy a estudiar esta carrera, porque si no estudio esta carrera, la gente, mis compañeros de esta carrera que estoy estudiando, no van a escuchar de Dios. Entonces, mientras yo voy estudiando esta carrera, mientras voy prosperando esto me va a ocasionar que conozca gente que no conoce de Dios. Y como soy un sacerdote, como soy un discípulo de Jesús, entonces esta gente que de repente Daniel no lo podía alcanzar, o que Hugo no lo podía alcanzar, lo puedo alcanzar yo. Porque yo estoy en ese ambiente, entonces voy a alcanzar a todos ellos para Cristo. Y esta es la actitud que tiene que haber. Dios nos puede prosperar en el caminar, pero mi corazón está que quiero glorificar a Dios y no glorificarme a mí mismo, sino al Señor. Todo el que tiene un pequeño negocio, el que tiene un trabajo, todos debemos pensar, no glorificarme a mí mismo, no querer prosperar para mí mismo, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. Voy a buscar lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, y Dios quiere que Él no se pierda, sino se salve. Entonces, tengo que, solamente estando crucificados, estando muertos con Jesús, puedo hacer eso. Porque si no, voy a seguir viendo mis intereses, esto quiero, esto me gusta, esto para mí es la vida, quiero esto. No, está bien desear, está bien tener, pero primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Ahí viene lo que Dios te prospera, ahí viene lo que Dios te da una carrera, ahí viene Dios te da un excelente trabajo. Eso vendrá por añadidura, pero tengo que buscar lo que Dios quiere, su reino, su gobierno, qué es lo que me manda, ¿no? Cuando hablaron mal de ti, ¿sentiste algo? A ver, alguien te trató mal, ¿qué sentiste? O cuando alguien te agradó, alguien te habló bien de ti, alguien te exaltó, ¿qué sentiste?
¿Sentís así? ¿Te gustan los halagos? ¿Te gustan los reconocimientos? Te tengo una noticia. Estás vivo. Aún estás vivo, ¿no? Y lo que necesitamos es morir. Necesitamos paz. Porque como nos gusta eso, vamos a buscar eso. Y nuestra vida va a ser en eso, buscar eso. Y cuando no lo tengo, no tengo paz, me turbo. Pero si estoy muerto, la paz está conmigo. Los vivos no tienen paz. Solamente los muertos tienen paz. ¿Por qué Jesús ofreció tanto la cruz? ¿Por qué Jesús repitió tanto que si uno tiene la cruz, no tiene la cruz, no puede ser su discípulo? Y vemos a Jesús, siendo Rey de gloria, Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, lo vemos a Él despojándose, tornándose hombre, naciendo en un establo, y vemos de que nada tenía Jesús. El establo no era de Él. Cuando fue a Jerusalén y pidió un burrito para entrar en Jerusalén, el burro no era de Él. Cuando buscó el cenáculo, el aposento alto, para tomar la cena, no era de Él. Cuando fue a pescar con los discípulos, los peces no eran de Él, tenía hambre. Cuando pidió una barca para predicar a las multitudes, ¿de quién era la barca? No era de Él. Y cuando fue sepultado, ¿de quién era el sepulcro? Tampoco era de Él. Todo era prestado. Y uno se pregunta cómo un Señor tan glorioso se puede despojar de esa manera. ¿Cómo nosotros los discípulos podemos querer grandeza en este mundo? Viendo a nuestro Maestro siendo humilde y despojándose de todo, hasta de Él mismo. ¿Queremos ser como Jesús? Pero siempre lo expresamos, ¿no? Y queremos ser como Jesús en esto, en despojarse de sí mismo, en renunciar a todo. Ahí sí, un ratito, ¿no? Está bien, yo quiero ser como Jesús, haciendo milagros, parándome a predicar, pero despojarme, humillarme, renunciar, no, en eso sí no quiero ser como Jesús. Pero tenemos que ser como Jesús en todo. Amén. Los discípulos no deben querer reconocimiento, aplausos. El cristianismo de hoy es un cristianismo sin cruz. No aparece la cruz por ningún lado. La cruz moderna es una cruz que no mata. Es una cruz que hasta te masajea, ¿no? Que solamente te desmaya, pero no te mata. Siempre vamos a encontrar, por ejemplo, cristianos en lucha, ¿no? En guerra con sus hermanos, en disputas, ¿no? Siempre. Todos quieren reconocimiento, aplauso, y encima dice que son discípulos de Jesús. ¿Serán discípulos de ese Jesús en la Biblia? ¿Discípulos de este Jesús que se despojó? Porque Jesús es el que dice, el que no toma su cruz todos los días no puede ser mi discípulo. ¿Por qué los cristianos, no acá, sino en otro lado, por qué los cristianos están tan perturbados, no tienen paz, están angustiados, están sin alegría? Sí, porque la mayoría de veces cuando enfrentamos problemas, y yo me incluyo, se nos va la sonrisa de la cara, ¿no? Se nos va la alegría. A mí me pasa a veces. Y yo tengo que luchar contra eso.
Vamos a leer Gálatas 2:19 al 20, ya vamos terminando. Gálatas 2:19 y 20. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy. No dice estaré, ¿no? Dice estoy, es algo hoy, permanente. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué ya no soy yo quien vive? Porque ya morí. ¿Qué es lo que siente un muerto? Nada. ¿Qué es lo que un muerto busca? Nada. ¿Un muerto de qué es dueño? De nada. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque aún no hemos entendido. Hermanos, si estamos llenos de nosotros mismos, no podemos estar llenos de Cristo. Si estoy lleno de mí, no puedo estar lleno de Cristo. Quien está muerto, hermanos, tiene paz. Entonces, nosotros tenemos que valorar la cruz del Señor. Colosenses 3:1-4, ya lo leímos, pero vamos a leer para terminar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están por ahí? ¿Qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De nuevo, ¿por qué fuimos resucitados? Porque nosotros hemos muerto. Y si morimos, buscamos las cosas de arriba. Porque nuestro deseo es la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Y eso es lo que nos tiene que dar paz. Hermanos, y acá hay una advertencia. Cuando uno vive para sí, en torno de sí mismo, buscando sus propios intereses, uno se convierte en enemigo de la cruz. Porque la cruz centraliza la gloria en Cristo Jesús y no en el hombre. Y si uno busca su propia gloria, su propio bienestar, sus propios intereses, se está haciendo enemigo de la cruz de Cristo. Cuidado, no seamos enemigos de la cruz de Jesús. Busquemos su gloria, busquemos que Él sea honrado y glorificado en todas las cosas, en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos ser conformados en tu muerte. Nosotros queremos no solo hablar de la cruz de Cristo, sino queremos experimentar la cruz de Cristo. Esa cruz que nos trae paz, esa cruz que nos trae descanso, reposo, que proviene de la muerte, de nuestra muerte con Jesús. La palabra dice sepultados con Él y resucitados con Él. Padre, líbranos del deseo de querer ser, líbranos de querer ser aplaudidos, de querer ser honrados, líbranos de ese deseo de querer ser reconocidos.
de ese deseo de grandeza, de poder. Mantén en nosotros la humildad, la sencillez de Cristo y construye en nosotros la vida de Jesús. Despójanos, Señor, de nuestro yo, de nuestro ego, matándolo, crucificándolo, llevándolo a la cruz. Y venga tu excelencia de vida sobre nosotros, produciendo en nosotros aquello que está en tu corazón, que no es hecho por esfuerzo humano, sino es resultado de una vida contigo. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres de este yo que nos angustia, nos estresa, de este yo que reclama, que no nos deja dormir porque siempre está reclamando, que no nos deja en paz. Queremos vivir para Cristo, muertos en Cristo, vivos para Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos revele esta palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.